Bien, bien, señores, seguimos con los grandes de la comunicación. La verdad es el arma de los justos. Y ya tocamos un par de temas álgidos, pero ahora viene uno que es bastante álgido. Y es, desde que llegó el gobierno de Luis Abinader, se ha embarcado en una carrera acelerada de endeudamiento externo, señores. La deuda externa de la República Dominicana va por las nubes. Y aunque va por las nubes, yo me quiero enfocar precisamente en la última emisión de bonos soberanos que se hizo, de 2.700 millones de dólares, en adición a lo que ya se había tomado prestado. ¿Y por qué yo me voy a enfocar en los 2.700 millones de dólares? Porque el gobierno hace algunas operaciones que a veces resultan que uno no le encuentra explicación. Si el gobierno se enfrasca en la emisión de 2.750 millones de dólares de bonos y hay 3.700 millones de dólares sin ejecutar de préstamos anteriores, ¿cuál es la justificación para hacer los préstamos, para hacer la emisión de los bonos de 2.700 millones? ¿Cuál es la justificación? Entonces, aquí verdaderamente los políticos tocan de manera tangencial eh, la cuestión del endeudamiento externo, olvidándose de que el país en algún momento tendrá que pagar. Y ya nosotros tenemos un precedente de que cuando le debíamos dinero al gobierno de los Estados Unidos, se intervinieron las aduanas. Porque todos esos organismos, cuando hay que pagarle, hay que pagarle. Y ahora señores, yo veo ahí al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, como una voz en el desierto, reclamando transparencia en el endeudamiento externo, reclamando transparencia en el sometimiento de préstamos al Congreso Nacional. Y no hay nadie que haga cuestionamiento en ese sentido. Lo hacía también este senador Lorenzo, Iván Lorenzo, de Pedernales, pero ya Iván Lorenzo está haciendo, lo que está haciendo es como un dirigente político más del Partido de la Liberación Dominicana. Y es sinceramente preocupante que nosotros tengamos el monto de la deuda que tenemos actualmente y que estemos todavía sometidos a empréstitos internacionales. Y quiero terminar para ver su reacción en el hecho de que ahora emitimos 2.750 millones de pesos, de dólares en bonos soberanos. Esos bonos soberanos hay que pagarlos. Esa es la deuda que hay que pagar más rápido cuando se emiten bonos soberanos. Pero además de los bonos soberanos, el presupuesto nacional fue hecho en base a préstamos. Porque los presupuestos de la República Dominicana, desde hace bastante años, siempre hay un sustento de empréstitos internacionales. Yo tengo el temor de que en un momento determinado, y eso lo tuve en una conversación con un político dominicano, nosotros caigamos en default. Default es la imposibilidad de pagar lo que debemos y tengamos un problema enorme en la República Dominicana. Si caemos en default, el nivel de inflación que hay en la República Dominicana se va a elevar mucho más que el que tenemos ahora, que es bastante preocupante. Y la República Dominicana va a llorar lágrimas de sangre con eso que nos está pasando. Nosotros tenemos que volver a rescatar nuestra capacidad de cuestionamiento ante la operatividad de los gobiernos. Nosotros tenemos que exigirle a los gobiernos transparencia cuando hacen algún tipo de maniobra para sustentar los ingresos financieros. Pero también nosotros tenemos que tener conciencia y preocupación social, que eso en los últimos tiempos como que nos está faltando.
Mira, la verdad es que tú has tocado un tema muy relevante, porque en la República Dominicana nosotros teníamos en la oposición un gobierno que hoy está diciendo que él iba a hacer maravillas, criticando, me acuerdo a una señora que daba duro en el Congreso, que hoy es ministra de Interior y Policía, llamando ladrones, que es lo que se hacía con esos cuartos, que qué se había hecho con tantos préstamos y criticando los préstamos. Hoy la República Dominicana tiene comprometido entre el 35 al 40% del PIB, del Producto Interno Bruto. Nuestra deuda anda en los 62,000 millones de dólares. Eso no tiene vuelta atrás. República Dominicana, que era una economía pequeña, esto era una economía pequeña, y hoy anda, nuestro PIB en República Dominicana entre los 125 a 150 mil millones de dólares para un país que ha avanzado bastante en los últimos 25 años. Y si tú analizas en los últimos 8 años, no 8, 5 años, cuánto ha tomado en préstitos el gobierno actual y la justificación que da y qué hemos hecho, porque cuando tú tomas prestado y tú tienes el desenvolvimiento que se hizo en los últimos años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, las carreteras, todo lo que se construyó, la inversión en capital, como se llama, en obras, como se dice, y ahora nosotros lo que tenemos es una inversión en gastos. Cuando tú gastas más que lo que tú tienes, ¿qué te lleva a ti? Vamos a ponerlo sencillo. Cuando tú ganas 500 pesos y tú gastas 700, a ti te faltan 200. Pero peor aún, cuando tú esos 700 prácticamente lo malgastas, porque tú lo estás dando. ¿Cuánto nosotros tenemos aquí en pensiones injustificadas? ¿Cuánto nosotros tenemos aquí en cosas, en amigos, que no representan el gasto social de la República Dominicana? Cuando tú tienes en botella, cuando tú tienes en pérdidas millonarias que hemos perdido en los servicios básicos, hay un lío en Senasa, hay otro lío que está ahora en el Servicio Nacional de Salud. Pero hay un dato yo quiero compartir, que hay un 37% de la población que recibe ayuda del gobierno. Entonces, tú estás envileciendo un país. Eso no es fácil. Pero República Dominicana puede los hacer cuartos eso. no alcanzan. 37%. Una inversión sin retorno. Sigue. Pero voy a terminar con esto. Tú no puedes, porque aquí vivimos del populismo. Nosotros tenemos que poner un punto. Llegó el momento en que la República Dominicana, alguien tiene que venir y poner un punto, porque esto no puede seguir como va. De hecho, ya nosotros estamos en un punto sin retorno, déjame decirte. Eso que tú dices, ya no hay manera de volver atrás. No importa el gobierno que venga, porque si a este gobierno le faltan 3 años, nosotros vamos a terminar fácilmente debiendo casi el 60% del PIB de la República Dominicana. Y eso es demasiado, porque solamente te queda a ti que un 40% de lo que tú recaudas para tú hacer obra, para la inversión social, la inversión de gasto corriente y la inversión de capital. Cuando en los últimos gobiernos son los que se han invertido, lo último que hemos tenido es la inversión de capital. O sea que ya nosotros estamos prácticamente en un punto sin retorno. Pero fíjate, hay una cosa que nosotros no hemos observado aquí y que yo la escuché por ahí hace poco. El Producto Interno Bruto en la República Dominicana ha tenido incrementos sustanciales. Lo que pasa es que por la cantidad de empréstitos, por la cantidad de gastos que hay, ese incremento no se ha notado, pero de que lo ha tenido y en los últimos 5 años lo ha tenido. Hay otra cosa que nosotros debemos llamar la atención aquí. Los genios, ¿dónde están? Que ahora, por ejemplo, a mí me gustaría saber si la capacidad de pago que tiene el país es
compatible con la cantidad de dinero que se toma prestado y cuáles son los pagos que se están haciendo y cuándo se eliminan determinados préstamos. Si se eliminan, que eso salga a lo público, que el Banco Central diga, mira, este año se pagaron X cantidad de préstamos que se tomaron hace 5, hace 6, hace 10, hace tantos años, se pagaron este año, ahí está la lista, ya no se le debe. Tenemos la capacidad de tomar algo más prestado, pero nunca se dice si se pagó una deuda vieja y se toma nueva. Entonces se crean situaciones que mucha gente no la entiende y requieren explicaciones sensatas, porque oye, los que estamos aquí, mucha parte de la población, somos personas que piensan, y a los que piensan hay que darle explicaciones claras. Señor presidente, tiene que haber un mecanismo de sus personas, de sus ministros, que le den a la población y que le digan, mira, nosotros pagamos tanto y tenemos la capacidad de pedir tanto. No que se guarde ese silencio, ese hermetismo tan criminal que grita a los oídos de los que piensan y que lo ponen nerviosos, que se quieren ir del país y cosas por el estilo. Mira, por favor. En el crédito informal, en la calle, los prestamistas, hay un término que se llama reenganche. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace es que paga, coge un dinero prestado. No, anticipado. Anticipado cuando está llegando. Va al mercado de capitales, ¿verdad? Mercado de capitales es esos bancos, esos agentes comerciales, ¿verdad? Que están en el sistema financiero internacional, y entonces el gobierno va, emite bonos ahí. Esa gente no pide ningún tipo de requisito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ninguna contrapartida. Y entonces ahí emiten 1.000 millones y 2.000 millones de dólares. Y entonces con esos 1.000 millones pagan los réditos y vuelven otra vez y se reenganchan. Mira, tú sabes que ahora se está dando el fenómeno de que es una cuestión como sin fin. Entonces un país, entonces nos hablan de que ha habido crecimiento económico, pero un crecimiento económico en base a deuda. Si tú mensualmente tienes que coger prestado para pagar la casa, para tú echarle gasolina al carro, para tú cenar, para tú almorzar, tú tienes problemas. Porque va a llegar un momento que ya las tarjetas de crédito no van a dar abasto. Y entonces viene la quiebra. Es lo mismo, pero ya extrapolado a la situación financiera del país. Fernando. Sí, con relación a lo que usted decía, Francis, Javier, todos vamos al camino del default. Porque si usted, este gobierno que hasta para cambiar un toma corriente de una institución, hace un préstamo, señores, mire, honestamente lo digo, yo quisiera decir algo bueno de esta administración gubernamental. Honestamente, con la mano en el corazón lo digo, quisiera decir algo bueno, pero ¿qué? Mire, se aprobó un presupuesto por encima de 2.000 billones de pesos con un déficit de 600.000. Entonces, esos 600.000 restantes, en vez de gobierno ajustar su gasto y hacer recortes, entonces se va a lo que dice Fernando, que está presentando 2.000 millones, 2.700 millones de préstamos. Señores, las últimas dos sesiones de la Cámara de Diputados del año pasado, cerró con 2 solicitudes de préstamo y la abrió con 2 solicitudes de préstamos más en este presente año. Entonces, ¿dónde vamos? Porque al default, porque estos préstamos no son para inversiones. Si usted, como decía Francis, si usted para echar el combustible y pagar la casa siempre va a tomar un préstamo, ¿usted sabe cuál es la consecuencia de eso? Que en algún momento usted se va a pie a vivir debajo de un puente. Claro. ¿Entiende? Porque estos préstamos son de manera inconsciente. Otra cosa, ¿para qué el presupuesto complementario? Nosotros hicimos un programa los otros días que a veces el Ministerio de Educación no gasta todo lo que tiene disponible y siempre sobra. El año pasado sobraron 19.000 millones de pesos. Fernando dice, pero si hay 3.000 millones de dólares por ahí que no se han usado, ¿para qué un préstamo? Señores, pero usen esos 3.000 millones y los préstamos, tómenlo con conciencia. Tómenlo con conciencia. Mira, eso se parece a un amigo, ¿verdad? Que en un momento Rafael Corporán de los Santos lo nombró administrador de Radio Popular. Yo recuerdo, era locutor de noticias allí. Y entonces él
a los 2 o 3 meses le rinde a Corporán de los Santos un informe. Y Corporán de los Santos se asombra de la cantidad de dinero que tenía ahorrado. Y cuando Corporán hace así, que mira, ¿verdad? Se da cuenta de que el tipo no pagaba la luz. No pagaba el No teléfono. pagaba el teléfono. Amigo tuyo. Sí. Un ahorro ficticio. Eso es lo que tiene, son 3.000 millones de dólares. Esa vaina, han cogido su cuarto y lo tienen ahí guardado. Pero y se están endeudando por otro Pero lado. ¿cuánto estamos pagando diario Exacto. por esa deuda? Yo en realidad no entiendo. El problema es cuando nosotros lleguemos a más de la mitad del presupuesto nacional. Porque hablamos del PIB. Y el PIB, la gente probablemente no lo entiende. Pero cuando lleguemos a que lo que nosotros nos proponemos tener como presupuesto nacional, tengamos que pagar la mitad solamente en préstamos. Pero ¿y cuánto estamos pagando de interés ahora? ¿Tú sabes cuánto estamos un pagando? 36%, Un 37%. 35%. Un 33%. ¿Y qué te queda? Pero Pero eso, escúchame, eso tú estás pagando de intereses. Sí. Y eso, Tú no estás pagando deuda, estás Y pagando Esa interés. capital no le está poniendo. no le Porque está poniendo nada de fíjate, capital. en economía, y dicen economistas, ¿verdad? Prestigiosos, en las deudas, hay deudas malas y deudas buenas. Las deudas malas son las que se invierten en planes y en esquemas que no producen riqueza. y que tiene retorno. Y que no tienen retorno. Que Ahora, tienen, cuando esas son usted las malas. construye, Esas cuando malas, usted las malas. construye un hospital, cuando usted construye una carretera con préstamo, cuando usted construye un camino vecinal o amplía el servicio eléctrico de una provincia o de una ciudad, o usted mejora el transporte también, usted está creando una inversión de retorno. El problema que se le critica al presidente Abinader es que todo lo está invirtiendo en programas sociales y en gasto corriente. Pero- y por ahí no hay, eso va al inodoro, como se dice popularmente. Pero fíjate, Francis, tiene que haber una forma de que el presidente, las autoridades, los ministros expliquen en qué se está invirtiendo esos dineros. Si no lo Hay un están haciendo, 37% de la población que pues mira, recibe subsidio. pues hay que llamar la atención. Lo, darle- lo- darle lo- un lo jalón de primero, oreja, lo porque primero es no, que algo anda mal. el presidente Mal. dijo, el presidente prometió que cuando llegara al poder ese endeudamiento se iba a parar. ¿Y qué hizo? Aumentó el endeudamiento. El presidente empezó una obra que nadie dice que no fuera importante, que es la línea 2C del metro. Con jactancia dijo, nosotros porque no nos robamos el dinero Y que nos rinden los chelitos. y nos rinden los cuartos, esto va a costar menos que todas las otras líneas que se han hecho. Se quedó con el moño hecho porque ha costado pero mucho más. Más de 3 veces lo que No, se planificó. pero hay que bajarle algo a eso, porque eso debe tener una explicación. Bájaselo a la presa. Y si, oye, si Y es lo no de la tiene- presa. Bájale algo a la presa. tiene- la de la debe presa, tenerla. dime. Pues entonces vamos a sugerirle por aquí al presidente. Dele No, una, que- dé una explicación nosotros para que no nos nosotros- ponga nosotros la no estamos para situación tan sugerir. difícil Nosotros estamos para decir. a lo que tratamos de alguna forma enaltecer lo que usted hace. No nos la ponga, oye, nos la está poniendo difícil, si es así. Ahora, a mí me gustaría que dejarle como ejercicio aquí a mi compañero, que usted, que su ministro, que alguien, dé explicaciones de dónde están todos esos dineros, todas las obras que se están haciendo, para nosotros estar tranquilos y para que lo que nos están viendo no piensen, no crean que esa palabra default aquí va a suceder. Eso no va a suceder aquí. ¿Por qué no va a suceder? Porque nosotros somos un país que estamos en la misma línea del sol y porque aquí se está trabajando para que eso no suceda. No es con poesía, yo lo sé, pero... Argentina también estaba en la misma La línea. misma- no, pero y- salió. Argentina salió. salió. No, Argentina ¿Qué salió. salió? Bueno, ¿Cuándo salió Argentina? bueno, Argentina está cantando de otra Cantando. manera ahora. La situación de Argentina Cantando. no es Vea, como la que tenía hace no, 5 años atrás. No, en Argentina casi el 50% de la población Mira, está en los niveles de en los pobreza. años 80 los argentinos venían de vacaciones aquí a Puerto Plata. Sí, sí, lo sabíamos. Ahora, Y los 90. vamos a mejorar este Además, programa. Y entraban sin visa a Estados Unidos. sí, no, ya no. El nivel de vida que tenía un argentino era envidiable. Pero ven acá.
No, porque ellos pertenecían a un plan que tiene Estados Unidos de amigos. No, que no, necesitan no. visa Y nosotros. No, el nivel de vida. No, no, lo que pasa es que tú tienes que ver. El plan Marshall Lo que creo que ten- era que ellos estaban. Mira, No, no, el plan Marshall fue otra cosa, el desastre de Argentina comenzó con los subsidios, porque ahí empezaron a subsidiarlo todo. Fíjate que esa política peronista es una política peronista que se monta en los subsidios y en darle a la población ventajas económicas sin trabajar, porque eso te genera voto, eso te genera adherencia, y entonces eso ha ido creando un déficit en Argentina que ha acabado con la economía de ese país. Yo escuché una Pero vez uno de los que- países con más reservas naturales que hay en América Latina y también con más riqueza. Yo escuché una vez que en Argentina había Yo un creo que problema tienen más riqueza que de que Venezuela. los municipios, los Van ahí. pueblos, Van ahí. escuché que los pueblos, los municipios, la división territorial en Argentina eran autónomos. Son autónomos. Y que cada uno de ellos Coge su pedía préstamo. prestado aparte y hacía sus negocios aparte, Sí. y que eso lo llevó al descalabro. Pero cuando vino Kirchner, él de alguna forma creó una política que, fíjate que Leonel Fernández luego siguió esa política de Kirchner y evitó que nosotros Porque cayéramos Estados en Unidos ese tiene esa default. política. Cada estado tiene su Sí. Sí, pero hasta un límite. No, pero entonces, si usted quiebra, quebró. Ellos no te rescatan. Sí, No, fue usted que quebró. Y usted fue que quebró. Sí. En Estados Unidos Sí, dice pero que hay el una gobierno no te rescata. No, y hay Sí, una parte sí, que es estatal que tú no puedes. Sí, exacto. tú sabes Porque que hay Estados una Unidos política complejo. federal Hay una federal y una estatal. Puerto Bueno, Rico cayó en default en algún tiempo. No yo ha me acuerdo. salido. Yo lo viví, no ha salido. Y tiene, en vez de un gobernador, además de que el gobernador está ahí, lo eligen cada 4 Le años. pusieron tiene una junta que es la que regula todo lo que se va a El repartir. dinero. allí, el dinero para dónde va. Y no se sabe hasta dónde va a durar. Aunque hubo una situación cuando llegó el presidente, un presidente que le condonó la deuda. Pero vamos, Y a pesar- vámonos no aquí. salió- Que Pero vamos a aterrizar. Vamos a Al final- aterrizar aquí. Al final de la jornada, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que el nivel de endeudamiento que tenemos no es un nivel responsable. No. No es responsable. Es hasta cierto punto criminal. No, y preocupante. Qué Claro. abuso. Pregúntale, escúchame, pregúntale aquí que si es pagable la deuda. Te dicen, es un caso muy difícil. Óyeme, tú le preguntas a ChatGPT y te dice, ¿es pagable la deuda de República Dominicana? Y te dice, es complejo. Nosotros tuvimos aquí al señor, ¿cómo se llama? El que tú trajiste. ¿A quién? Wells. Sí. William Walsh. Sí, sí. William Walsh. Y él, esa fue la misma respuesta cuando dijimos, en algún momento se puede eliminar la deuda externa de la República Dominicana. Es complejo. Es complejo porque hay deuda. Entonces, el problema es que las deudas tienen que adquirirse con responsabilidad. Nosotros no podemos seguir en esa política de que para hacer un retrete tengamos que coger un préstamo. Nosotros no podemos seguir en esa política que todos los presupuestos que se elaboran en República Dominicana tienen que ser en base un gran porcentaje a un empréstito internacional. Es lo que se denomina como el déficit cuasi fiscal. Sí. Exacto. Pero entonces, si es el déficit cuasi fiscal, tengo para decirte que lo tenemos desde hace bastante tiempo. no es tan cuasi. Muchos años. No es Mira, tan cuasi. No es cuasi. Es fiscal. Eso estaba, el déficit, cuando Danilo llegó, estaba en más de un 11%. Y Danilo lo dejó en un 3%. Porque yo participaba en lo que era lo que se hacía la planificación por año, cuando yo trabajaba en Hacienda. Y aquí hay un tema que nadie ha querido tocar, que son esas exenciones que nosotros tenemos. Eso es abusivo. Eso es criminal. Esas exenciones y que ahora han sido a sus anchas. Ampliada. Que nosotros estamos les regalando a todos estos ricos de este país todas esas exenciones que nosotros Mira, estamos haciendo, el que sistema- no podemos el hacerla, sistema- que nos va a llevar al fondo. déjame El decirte- sistema eléctrico tiene exenciones. Y las exenciones. El y las turismo tiene exenciones. Los, Oye, tú- los sindicalistas Esos tienen empresarios exenciones. turísticos pueden traer de España y de Europa todo lo que le dé la gana. Pero las exenciones. Oye, yo creo que hasta los alimentos pueden traer, ¿verdad? Lo que yo con un quiera. régimen de las exenciones, yo me recuerdo, la ¿Eh? primera vez que se pusieron las exenciones fue con la finalidad de desmontarla en algún momento. Eso no fue a raíz de la creación de Confotur. No. No. Las exenciones fiscales
Empezaron con el gobierno De Balaguer. empezaron De con la Balaguer, Balaguer. Balaguer. Amplió también Leonel Fernández. Leonel amplió de cuando Sí. la venta de las empresas. Exactamente. Además de que la haya ampliado Leonel Fernández, ¿qué es lo que se sugería cuando el gobierno está enfrascado en una reforma fiscal? No hagamos reforma fiscal, hagamos un desmonte de esas exenciones fiscales. Claro, eso es lo que Porque siempre se ha dicho. haciéndole un desmonte de un 25% a las exenciones fiscales y desmontándolas hasta Y vamos a cobrar más. hasta tanto podamos quedar por lo menos en unas Mira, exenciones manejables. Nosotros Los no tenemos que economistas, irnos. hay economistas que señalan, vamos a bajar las exenciones fiscales, vamos a ampliar la base tributaria del ITEVI, pero vamos a bajar el porcentaje. Que eso en realidad es razonable. La informalidad. Y vamos a cobrar más. Mira, Francis, decir Vamos aquí, a cobrar más. decir en este país que se va a subir el ITV, eso es una bomba atómica. No es Eh, bajarlo. eh, Está diciendo bajarlo. Bajarlo y ampliar la base. Pero claro que sí, ¿Eh? eso sería maravilloso. Entonces, Ahora, ¿por qué no lo hacen? pero ¿por qué si la intención es buena? Pero es que uno no Lo que entiende pasa- cómo lo son que los pa- políticos. no, espérate. Si la intención del presidente es buena, si todos los ministros llegan con buenas intenciones, llegan Señores. con sabiduría, ¿por qué no pueden hacer eso? Tenemos que decírselo a personas como nosotros, que no somos truchos de la sociedad. Es increíble la Es que, situación. es que no es así. No es así. Porque esa tesis de bajar las exenciones, de generalizar el cobro del ITEVIS y bajar el porcentaje no es una tesis nueva. No. Cuando yo Lo que pasa es escuchaba, que- hizo. sí, pero cuando se ha hecho el estudio, señores, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Los gobiernos lo que se están enfrascando es cobrar en cobrar los tributos que Más son nada. fáciles de cobrar. Y si ya tú tienes un nicho de cobro, tú no te puedes poner a inventar de tal manera que tú puedas perder ese nicho de cobro. Y hay una parte política, Fernando, Sí, pero que hay una nadie parte- la quiere Hay decir. una parte política, pero también te voy a decir una cosa. Eso tiene un costo político Que y se le aquí no ponga- todo el mundo está se en le eso. ponga el ITEVI al arroz, que se le ponga el ITEVI al aceite, que se le ponga el ITEVI a los comestibles. Eso también podría ser perjudicial. Eso podría ser un problema. Depende cómo se haga. vamos, cuando yo escuchaba, Fernando, que decían que nuestra deuda es impagable o no tenemos las condiciones de pagar la deuda eterna, decía Ramón. José No, aquí Ramón no hay algo- forma. Sí, claro que compleja, sí. no hay Y en compleja. base a que esa gente, esos organismos internacionales prestan. ¿Sabe a base a qué? Ustedes hablando de recesiones fiscales, si se desmontan, tenemos dinero para pagar la deuda y no tener que estar acudiendo a Pero es préstamos. que a ellos no les Si se desmontan conviene de que manera paguemos. sincera. Señores, A ellos no les conviene señores, que se pague. Ah, pues, recuérdense- entonces estamos Mira, atrapados. Recuérdense, mira, recuérdense aquí que está- nosotros vamos a hacer mira, deuda con, aquí a está- deuda con organismos financieros. Aquí estamos haciendo un si análisis. nosotros vamos a un banco, Sí. tú debes una casa en un banco a 20 años. Y en un caso de eso te ganaste tú los cuartos de pagar tu casa. Tú vas a ese banco a pagar tu casa. Y ellos te dicen en que no. 5. No, ellos no te dicen que no. No, no, pero Pero ven acá. pero te buscan todos los periquitos y te Cuando dicen, coges un fulano, cuarto. No me pagaron los impuestos pero de vamos a 20 darte años. un certificado financiero. Sí, hombre. Entonces tú Con pagas eso tú pagas un eso. 14 y ellos te dan un 7. Sí. Entonces tú tienes la deuda ahí. Mira. Eso pasa en la República Dominicana, porque no es verdad que los organismos financieros internacionales quieren que estos países le paguen. Hablando de deuda, veo aquí un video que está circulando sobre Omar Fernández que alerta sobre el nivel de la deuda. Por eso lo dijo Danilo Medina hace No, mucho. Aquí, y entonces está hablando de 6.500 millones de deuda sin un impacto visible. Lo que estamos tratando aquí, que eso es un tema de Sí, por eso es política. No, que es eso que, no es política. aunque sea político. Pero Es Danilo que no es Medina, político. siendo presidente, antes de cuando salió, le dijo, Es que esto no es político. nos tenemos que cuidar del endeudamiento Sí. desordenado, porque nos va a llevar al fracaso. Lo que pasa es que lo dijo Danilo. Ahora, hay una cosa que yo, como en mi ignorancia, no a veces no he entendido. Cuando Leonel Fernández llegó al poder como abogado, mejoró mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión de la justicia, la fiscalía, los edificios, la estructura, el mejoramiento, porque él era abogado. Él abonó con su conocimiento, le hizo un favor al país. Y de se le alguna abonó manera. 450 millones de dólares a la deuda externa. En el primer gobierno. En el primer gobierno. Pero Y hizo, no se cogió mucho préstamo, pero ¿sabes por qué no se cogieron?
por las reformas. Por las reformas que se a las Bueno, empresas. Y si el ese dinero que cálculo- entró de la reforma a las empresas fue El lo que cálculo es que cada dominicano le debe a esos organismos internacionales, usted y yo, $600 por cabeza. Yo no cogí un peso Yo no le prestado. doy un peso, yo no cogí nada prestado. De ese- nada de ese Así que dinero. usted debe a esos organismos internacionales, ¿verdad? Pues debemos poco. No. 600, ¿sí? No, yo creo que tú tienes un mal cálculo. No, Tiene que ser más de ahí. no. Tiene que ser más de ahí. Va de ahí. Adiós, pero. Pero si fuera $600 Vamos por a cabeza, recogerlo tú por haces el cabeza, esfuerzo y vamos lo a pagas. pagarlo. No, tú estás loco. Vamos a ver si hacemos un Son maratón. 62 mil millones de dólares, divídelo entre 10. El diablo. Es mucho. No, pero es que entonces quedaría un país impoluto, una cosa que nosotros no sabíamos ni cómo vivir en él, por la gracia y la maravilla que sería el país. No. Bien, señores, los grandes de la comunicación, la verdad es el arma de los justos. Venimos ya con la parte final. Sigue el mamá.